Hola, mi nombre es Leticia López y el día de hoy vamos a ver enfermedad por reflujo gastroesofágico, siendo parte de la materia de clínica quirúrgica. Este es el contenido que vamos a tratar a lo largo de la exposición. Muy bien, empecemos con definirlo. La enfermedad por reflujo gastroesofágico va a ser el resultado de una resistencia al movimiento retrógrado del contenido gástrico hacia el estómago. Para diagnosticarla vamos a tener criterios como los síntomas, ya sea síntomas leves, mayor a 2 días a la semana, y los síntomas moderados a graves, más de una vez a la semana. Por un poco de su parte de la epidemiología, tenemos que esta va a ser la enfermedad gástrica más prevenible de todas y va a tener una gran prevalencia en el más del 20% de la población. Algunos de sus factores de riesgo va a ser una edad mayor a los 50 años, el tabaquismo, el uso de AINES, la obesidad, un estatus socioeconómico bajo, y va a afectar mayormente a las mujeres que a los hombres. Normalmente vamos a tener 3 presentaciones: reflujo no erosivo, que es la que va a prevalecer, que vamos a tener una exposición anormal del ácido con ausencia de la ruptura de la mucosa, a comparación de la erosiva, donde sí vamos a tener una ruptura de esta mucosa. Y ya en casos graves vamos a tener el esófago de Barrett, donde va a sufrir un cambio histológico del epitelio columnar del esófago, va a pasar a ser parte del mismo epitelio que va a tener el estómago. Y aquí podemos ver las imágenes. En la primera no hay lesiones. En la segunda, pues va a haber una clasificación que se va a realizar con una endoscopía. Y en la tercera vemos el cambio de epitelios. Vamos a tener gradientes de presión entre el estómago y el esófago. Estos favorecerán el movimiento retrógrado del contenido gástrico. Vamos a tener 2 esfínteres: el externo, que es el diafragma crural, y el interno, que es el esfínter esofágico bajo. Normalmente ante una unión gastroesofágica se va a abrir, nos va a contraer presionando el esófago y llevándonos a una deglución. Hay diferentes etiologías, entre ellas la disfunción de algunos de estos 2 esfínteres o algún acortamiento de los esfínteres o mecanismos neurológicos, como en el caso de las señales aferentes de la faringe, la laringe o el estómago, o una vía eferente del nervio vago, como su principal neurotransmisor, el óxido nítrico. En las primeras etapas vamos a tener una apertura transitoria del esfínter esofágico interno, acompañado de un reflujo de contenido gástrico aparte de aire. Y en las etapas avanzadas va a haber una pérdida crónica de la longitud y la presión del esfínter. También vamos a tener una separación del diafragma crural con posible hernia hiatal. Normalmente en el tratamiento quirúrgico también se van a tratar estas hernias que pueden estar presentes. Propiamente en sus manifestaciones vamos a tener las esofágicas y las extraesofágicas. La pirosis se define como un dolor o una sensación de quemadura en la región retroesternal o epigástrica, que va a ocurrir de 35 a 45 minutos después de la ingestión de alimentos, ya sea en el día o en la noche, siendo más grave la que es por la noche, por un mayor tiempo de la mucosa al contenido gástrico. También vamos a tener la regurgitación, que es el segundo síntoma más típico. En esta va a ser una regurgitación del contenido gástrico no gaseoso hacia la faringe o a la boca. Nos va a probar un sabor ácido o amargo en la boca y se va a exacerbar con los cambios posturales, llegando a provocar broncoaspiración nocturna en los casos graves. Tenemos la sensación globosa o sensación de plenitud,
y un dolor torácico, que este se llega a confundir con el dolor por un infarto. Luego tenemos las manifestaciones extraesofágicas, donde la disfagia va a ser un dolor o molestia al deglutir. Se va a asociar a cambios inflamatorios en la mucosa y aparte vamos a tener un reflujo crónico o severo. Un tercio de los pacientes se quejan además de la sensación de cuerpo extraño en la garganta o en la región retroesternal, ya sea porque se estreche lo que es el esófago o por algún problema de peristaltismo. La odinofagia, que es el dolor en la garganta. También vamos a tener escalofríos, tos crónica y las sibilancias. La mayoría de las veces esta va a ser nocturna por la aspiración del contenido gástrico al árbol traqueobronquial o por un reflejo vagal que nos va a causar una broncoconstricción. Los pacientes se van a despertar con disnea y tos después de una comida abundante y rica también en grasas, alcohol o alimentos condimentados, lo cual pues va a exacerbarlo. También llegamos a presentar erosión dental por el contenido gástrico. Y como les comentaba previamente, una enfermedad no erosiva prolongada y sin tratamiento nos puede llevar a un mayor riesgo de esofagitis erosiva y del esófago de Barrett, además incluso del cáncer de estómago y de esófago. Ya propiamente en el diagnóstico vamos a tener los síntomas característicos, ¿no? Que les comentaba, número 1 va a ser la pirosis y número 2 la regurgitación del ácido. Aquí, de nuestra parte para la historia clínica, vamos a tener que preguntar sobre su frecuencia, gravedad y duración. ¿Qué lo desencadena? Si hay algún tipo de alimento que lo desencadene, en qué momento aparece y qué síntomas asociados de los anteriores puede llegar a presentar. Y propiamente ya apoyándonos del equipo, vamos a tener la endoscopía. Aquí sí nos ayuda a dar un diagnóstico definitivo. Va a estar limitada para pacientes con síntomas graves. También a aquellos que se les haya dado el esquema de tratamiento y no haya habido respuesta o haya sido incompleta. También a los que presenten tras el esquema de 8 semanas, vuelvan a presentar los síntomas y en aquellos que tienen algún riesgo de esófago de Barrett, que ya sean síntomas clínicos mayores a 5 años. También vamos a tener otros métodos diagnósticos, como la biopsia esofágica, la cual nos va a ayudar a descartar otros trastornos de la mucosa, o sea, hacer un diagnóstico diferencial. Y en otros casos, la monitorización ambulatoria del pH por 24 horas. Esta nos va a ayudar en el caso de una esofagitis erosiva. Aquí me gustaría recalcar que la esofagitis va a ser muy alta, hablando de su especificidad, y sus hallazgos los vamos a clasificar según la escala de Los Ángeles, que la tenemos aquí. Un grado A va a ser una o más lesiones igual o menores a 5 milímetros y esta no va a pasar los pliegues. En el caso del grado B, va a ser una o más lesiones de mayor a 5 milímetros, pero va a seguir sin pasar los pliegues. En el grado C, igual, una o más lesiones afectando menos del 75% de la circunferencia esofágica. Aquí sí vamos a tener afectados los pliegues y finalmente va a afectar a más del 75% de la circunferencia. En base a esto, posteriormente tenemos el tratamiento, que la primera línea va a ser cambiar los hábitos, el estilo de vida que lleva el paciente, ya sea bajar de peso, la elevación de la cabecera de la cama, como dormir un poco como sentado. También evitar comer al menos 3 horas antes de dormir, evitar alimentos desencadenantes como las grasas, el alcohol, los alimentos condimentados
y propiamente el tratamiento farmacológico, ya que en ausencia de síntomas de alarma, el tratamiento antirreflujo va a ser empírico durante al menos 2 meses. Y ya que tenemos los síntomas pues establecidos, la primera línea va a ser los inhibidores de la bomba de protones, y este puede llegar a ser breve de 1 a 2 semanas con dosis altas tomadas 2 veces al día. Sin embargo, ya, o sea, un régimen más bajo en dosis nos va a llegar a durar hasta 8 semanas. Muy bien. Entonces tenemos estos, ¿no? En primer lugar, los antiácidos van a tener un efecto inmediato y muy corto. Esta normalmente va a ser de fórmulas de alginato en presencia de ácido gástrico. Estas van a precipitarse como en gel y van a crear una masa espumosa desplazando la bolsa del ácido postprandial. Tenemos el caso del Rolaids, el Malox, el Milanta, el Gaviscon y el Tums. En segundo lugar, tenemos los antagonistas del receptor de la histamina 2. Este tratamiento va a ser para la acidez postprandial y va a ser diario para los síntomas leves o moderados, así como para la esofagitis no erosiva leve. Aquí normalmente se van a utilizar cuando no hay una respuesta a los inhibidores de la bomba de protones. Entre ellos tenemos la cimetidina, la famotidina y la nisatidina. Y nuestros de primera línea van a ser los inhibidores de la bomba de protones. Es el fármaco más efectivo para el alivio de los síntomas, para curar la esofagitis erosiva y prevenir las recaídas y sus complicaciones. Estos se van a recomendar tomarse de 30 a 60 minutos previo a los alimentos, preferente por la mañana. Normalmente estos van a ser en los casos moderados a severos, en el caso de complicaciones, en el esófago de Barré y en manifestaciones extraesofágicas. Entre ellos tenemos el omeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol y el esomeprazol, de los cuales yo creo que los hemos escuchado. Sin embargo, se puede llegar a presentar la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria, esta siendo crónica, donde quiere decir que los síntomas no respondieron ni parcial o completamente a la dosis de los inhibidores de la bomba de protones después de un tiempo terapéutico establecido, que ya les había comentado que va a ser de 8 semanas o 1 a 2 semanas con una dosis alta. En este caso, sí debemos llegar a considerar una cirugía antirreflujo o terapias endoscópicas. Ahora tenemos el tratamiento quirúrgico. Estas técnicas nos van a ayudar a aumentar la barrera antirreflujo. Normalmente es para los pacientes que no son candidatos o no quieren la cirugía antirreflujo. Esta va a ser una cirugía endoscópica. Ya sea que no quieren tratamiento a largo plazo con los medicamentos, hay reflujo no erosivo, hay una hernia hiatal menor a 3 centímetros o una respuesta insuficiente a los inhibidores de la bomba de protones. En este caso, vamos a tener que los métodos se van a enfocar en 4. El primero, que va a ser inyectar agentes en la unión esófago-gástrica para fortalecer la barrera antirreflujo. En el segundo, tenemos que se va a aplicar energía de radiofrecuencia cerca del esfínter esofágico inferior y al cardias para intentar mejorar pues su presión. Aquí podemos ver en la imagen. El tercero, que va a ser la funduplicatura endoscópica con el fin de reconstruir el esfínter esofágico inferior, donde más adelante lo voy a explicar, pero aquí vemos que como se cose lo que es el estómago alrededor de la entrada del estómago. Este pues nos va a reducir la frecuencia de eventos transitorios y la cantidad de reflujo que va a haber de líquido.
Y en cuarto tenemos la resección, ablación o constricción de la mucosa en la unión esofágo-gástrica para lograr la fundiplicatura. En este caso va a ser la mucosectomía, donde pues sí vamos a tomar una parte de la mucosa. ¿Cómo se va a realizar la fundiplicatura laparoscópica? Esta tiene una efectividad a largo plazo mayor al 90%. En primer lugar, el abdomen se va a inyectar con dióxido de carbono. Vamos a realizar 4 o 5 incisiones de 5 a 10 milímetros por donde vamos a introducir los aparatos de mínima invasión. Vamos a recolocar el estómago deslizando hacia el tórax de 2 a 4 centímetros debajo del diafragma y cerrando el defecto de la hernia a este nivel, porque ya les había comentado que hay casos en los que se puede presentar la hernia. Vamos a realizar después la envoltura del esófago con el fundus. Esto después de cerrar el defecto de la hernia, el restablecer la presión del esfínter esofágico inferior y tratar de mantener una presión adecuada. Hay en hospitales donde hay máquinas como el Da Vinci que nos ayudan a realizar esta laparoscopía. Sin embargo, también se puede realizar manualmente. Y en la otra imagen vemos cómo está el estómago alrededor del esófago. Esta fue una fundiplicatura de 270 grados. También ahí podemos ver parte de la grasa alrededor. Después tenemos el tratamiento quirúrgico, que la cirugía antirreflujo va a ser el gold estándar, además de la reparación de la hernia hiatal, lo cual nos va a ayudar a aumentar la barrera antirreflujo. Normalmente los pacientes que deciden esta cirugía van a ser aquellos que eligen no tomar inhibidores de la bomba de protones o tienen efectos adversos a esto. También ante una regurgitación severa o una hernia mayor a 5 centímetros. Entre ellos tenemos el LINX, el cual va a ser el sistema de aumento magnético del esfínter, que es una banda flexible de perlas de titanio con un núcleo magnético. Por un laparoscopio alrededor del extremo del esófago nos va a ayudar a aumentar la barrera antirreflujo. En este caso, pues se pueden llegar a presentar complicaciones que incluso pueden ser peores a los síntomas que teníamos, como el síndrome de distensión abdominal, la disfagia, la diarrea, la recaída de la acidez estomacal. Hay otro método que es el bypass gástrico Roux en Y, que esto va a ser una intervención preferida en pacientes con obesidad y con la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ya que estos pacientes con un gran índice de masa corporal tienden al fracaso en los tratamientos quirúrgicos anteriores. En sí, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es fácil de tratar y el tratamiento quirúrgico podríamos decir que no es tan complicado. Sin embargo, como todo, tiene sus complicaciones y es esencial que también el paciente dé de su parte, que el cambio de los estilos de su vida nos va a traer pues mejoras. También entre ellos tenemos que los alimentos va a ser una gran predisposición a que se llegue a desarrollar, ya que vimos que a la larga sí hay manifestaciones que pueden afectar pues ya incluso el estilo de vida, donde el paciente puede llegar a afectar también su entorno social. Y en este caso sería todo de mi parte y agradezco su atención.